abra su Biblia en el segundo libro de la Biblia. Es el libro de Éxodo. Estamos estudiando una serie llamada Dispensaciones Bíblicas para aquellos que quizás por primera vez se nos incorporan. Y hemos ido avanzando a medida encontramos las historias en la Biblia, en las distintas dispensaciones o las distintas administraciones que Dios ha tenido para con la humanidad. Hasta este punto ya vimos la dispensación de la inocencia. Recuerda que con qué personajes comienza, ¿verdad? Con el antepasado de todos los seres humanos, con Adán y Eva. Luego ellos pecan, el Señor los expulsa del huerto, comienza la dispensación de la conciencia. Ahí todavía continúa Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, y la tierra llega a corromperse al final, ¿verdad? Y recuerda qué pasa en esa dispensación. El Señor envía un juicio. ¿Qué juicio era? El juicio del diluvio, ¿verdad? El Señor rescata a Noé y su familia. La tierra, el Señor vuelve a empezar de nuevo la civilización aquí en la tierra con Noé y su familia, y comienza la dispensación del gobierno humano, ¿verdad? Y ahí vimos esa dispensación hasta el punto que la gente no quiso obedecer el mandato de Dios de llenar la tierra, de regarse por el mundo, y el Señor tiene que bajar, tiene que descender y enviar un juicio. ¿Recuerda cuál juicio fue el que envió Dios ahí con aquella famosa torre? La torre de Babel, el juicio de confusión ¿de qué? De lenguas, ¿verdad? Y obligó a la gente a diseminarse por todo el mundo entero. La ascendencia nuestra viene de ahí, de los hijos de Noé, ¿verdad? Que ellos fueron los que poblaron la tierra. Luego avanzamos allá siempre en el libro de Génesis, a llegar al capítulo 12, donde el Señor llama a un personaje llamado Abraham al principio, ¿verdad? Que después llega a convertirse en Abraham. Y comienza ahí una dispensación particular para un pueblo, ¿verdad? Que es la dispensación de la promesa. Esa ya la cubrimos por completo. Y en esta mañana vamos a hacer una introducción a la quinta dispensación, que es una de las dispensaciones más extensas, las dispensaciones más largas que podemos encontrar hasta el momento ahí en la Biblia, es la dispensación de la ley. Por eso vamos a partir del libro de Éxodo, ¿verdad? ¿Recuerda usted qué ha pasado con Jacob y su familia? Lo vimos hace unas 2 o 3 semanas. Recuerda que hubo una gran hambre en la tierra que obligó a Jacob y a todos sus hijos a moverse ¿hacia dónde? Hacia Egipto, ¿verdad? Donde estaba allá José. José era el segundo después de Faraón, ¿verdad? Faraón les preparó una tierra, les dijo que se vinieran. José le dice a sus padres, a su padre y a sus hermanos que se vayan para terminar de afrontar la hambruna que había en la tierra. Dios les da permiso de que se fueran, pero ¿recuerda usted qué tenían que hacer ellos después de que pasara la hambruna? Tenían que regresarse ¿a dónde? A la tierra de Canaán, porque era la tierra que Dios le había jurado a Abraham, a Isaac y después a Jacob. Ellos tenían que habitar ahí, pero ellos no lo hicieron. Y al final el libro de Éxodo va a decir que se levantó por ahí un faraón que no conocía a José, que se le olvidó todo lo bueno que José, el hebreo, había hecho por esa nación. Y comenzó a fijarse que los hebreos, ¿verdad? Los hijos de Jacob habían crecido su población, y dijo, bueno, estos si hay una guerra se van a poner a pelear con nosotros. Y al final dijo el faraón, bueno, hagámoslos esclavos. Y comenzaron a oprimir a la nación formante de los hebreos, ¿verdad? La nación de Israel todavía no es una nación, pero ya está en proceso de serlo, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde va a comenzar la quinta dispensación. Particularmente la quinta dispensación, la dispensación de la ley, va a empezar en el capítulo 19. Es decir, nos falta bastante para llegar al capítulo 19, pero el día de hoy quiero que hablemos sobre un personaje importantísimo en esta dispensación, y usted ya lo puede ver allí en pantalla. ¿Cómo se llama ese personaje? Se llama Moisés, y él va a jugar un papel extraordinario, un papel clave en esta dispensación. Así que como parte de la introducción vamos a ver cómo fue el llamamiento, cómo fue ese llamado que Dios le hizo a Moisés y cuál fue la revelación de Dios que él recibió ahí.
Hablemos un poco sobre este personaje llamado Moisés. ¿Sabe usted qué significa el nombre Moisés? Bueno, ¿quiénes de los que están aquí se llama Moisés? ¿Alguno? Ninguno, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien quizás que se llame Moisés? Pues, ¿qué significa ese nombre? Usted sabe que en la Biblia los nombres sí tienen significado, tienen una razón de ser. El nombre Moisés, hermanos, significa sacado del agua. Si quiere, vea conmigo Éxodo capítulo 2. Versículo 10. En realidad, el nombre Moisés significa tomado, ¿verdad? O sacado, pero en el contexto, el nombre significa sacado del agua o tomado del agua. Vea ahí capítulo 2, versículo 10. Éxodo. Dice, y cuando el niño creció, hablando de Moisés, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó como su hijo, ¿verdad? Y le puso por nombre, ¿cómo dice? Moisés. ¿Y cuál fue la razón? Diciendo, porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas lo saqué. Y eso tiene que ver con ese acto sobrenatural que Dios va a hacer en la vida de Moisés para preservarle la vida. El nombre significa sacado de las aguas. ¿Sabía usted que para la religión judía, para los judíos, al hablar de Moisés, estamos hablando del profeta más grande que ellos tienen? O sea, hablar de Moisés es hablar del top de los profetas, ¿verdad? El profeta más grande para un judío, ¿verdad?, va a ser Moisés. ¿Por qué? Porque Dios va a dar la ley por medio de Moisés, porque los grandes milagros que encontramos en la Biblia, milagros espectaculares, van a ocurrir durante esta vida de Moisés. Dios va a operar con el pueblo de Israel. Entonces, es importante que nosotros sepamos quién es este personaje, ¿verdad? Su nombre significa, ¿qué dice la Escritura? Tomado o sacado ¿de dónde? De las aguas, sacado de las aguas. ¿Sabe? Moisés fue uno de aquellos niños hebreos a los que Dios les preservó la vida por medio de la intervención de unas parteras. Vea ahí capítulo 1, versículo 17. Cuando la creciente nación, ¿verdad?, de los hebreos, o cuando esa población hebrea se estaba multiplicando, a Faraón se le ocurrió algo, ¿sabe? Y eso que se le ocurrió no fue solo un invento humano, fue un invento diabólico, hermanos. Fue una iniciativa satánica de querer acabar con todo hijo varón para terminar con la descendencia futura del Mesías. Y el faraón determinó una orden y dijo, bueno, vamos a ordenarle a las parteras que cada vez que en una familia hebrea nazca un niño, y sea un varón, ¿verdad?, un bebé varón, que lo mate y que le diga a sus padres que nació muerto, ¿verdad? Pero vea lo que Dios hizo ahí, versículo 17, ¿qué dice? Pero las parteras, ¿qué hicieron? Al faraón le tuvieron miedo. Al gobierno que estaba funcionando ahí le tuvieron miedo. ¿A quién tuvieron miedo las parteras? Tuvieron miedo a Dios. ¿Y qué hicieron ellas? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Mira, ahí tenemos un acto de valentía y obviamente Dios está sobre eso, hermanos. ¿Quién fue el que movió el corazón de estas mujeres? Por aquí va a mencionar los nombres de ellas. Si quiere ver versículo 15, dice que una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa. El que movió el corazón de ellas para preservar la vida de esos niños hebreos fue Dios. Dios puso en ellas esa convicción y esa voluntad, ¿verdad?, para vencer el temor de la ley del faraón, el temor de lo que faraón pudiese hacerles y rehusarse a matar a los niños. Dios lo hizo. Desde ahí, hermanos, vemos nosotros a Dios obrando en la vida de Moisés, ¿sabe? Desde ahí el Señor está cuidando de este personaje. Obviamente el Señor cuidó de los demás niños hebreos, ¿verdad? Ahí está. Pero sabe que con Moisés Dios no solo hizo eso. O sea, hasta ahí pudiéramos decir, wow, qué grandeza del Señor, ¿verdad? Que mueve a estas mujeres, que cuida que no vayan a matar a este futuro libertador que Dios está escogiendo para sacar a su pueblo. Pero Dios va más allá. Sabe que el Señor protegió a Moisés de otra manera también. Vea capítulo 2, versículos del 5 al 10. No solo le preservó la vida, ¿verdad? No solo lo permitió que él viviera, sino que ahora Dios lo va a proteger, y lo va a proteger colocándolo dentro de la familia real. Vea capítulo 2, versículo 5.
Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella aquella arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿A qué niño vio ahí? A Moisés, ¿verdad? Y he aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Entonces su hermana, hablando de la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, mire qué le dice, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, mire, lleva a este niño y críamelo. ¿Y qué iba a hacer? Y yo te lo pagaré. ¿Cuántas madres quisieran que le dijeran eso, verdad? Que le paguen a usted por criar a su propio hijo. No, a usted le toca pagar para criarlo. Pero mire aquí Dios interviniendo de una forma sobrenatural. Y la mujer tomó al niño y lo crió, ¿verdad? Y después cuando se lo regresan, dice el versículo 10, la hija de Faraón le pone el nombre. Y le puso por nombre Moisés, porque lo había sacado de ese río. ¿Qué le parece a usted eso? Dios no solo movió el corazón de las parteras, sino preservó la vida de Moisés de una manera especial, ¿sabe? De una manera sobrenatural. Cuando yo leo este pasaje, hermano, yo veo a un Dios que está en control de toda circunstancia, aún por encima de las decisiones de los seres humanos. ¿Ya sabía? Aún por encima de lo que Faraón haya dicho, aún por encima quizás de lo que la hija de Faraón hubiese pensado, Dios está preparando todo el ambiente y está haciendo que cada uno de los elementos encajen, ¿verdad? De una manera que solo Él puede hacerla, para que, mire, cualquiera pudiese decir, qué gran coincidencia, ¿verdad? Dice, si usted lee los versículos anteriores del capítulo 2, que los papás de Moisés ya no lo podían tener escondido, ¿verdad? Él ya tenía quizás unos sus 3 meses y ya no lo podían tener ahí. Y si se enteraban, probablemente lo iban a matar. Entonces decidieron ponerlo en el río. ¿Y qué pasó? En ese río, a la hora que los padres lo pusieron, ¿quién descendió a bañarse? La hija de Faraón. Y no solo eso, hermano. Sabe que el niño pudo haber viajado todo el transcurso del río dormido. Pero ¿qué hizo el niño? Lloró exactamente cerca de la hija de Faraón. Llamó la atención de la hija de Faraón. Y cuando lo abrió, dice ahí, cuando abrió el canasto, ese cesto, ¿verdad? Donde él venía, ¿qué dice? Versículo 6, la última parte. Yo subrayé esto y le puse aquí, esa es la intervención divina. ¿Qué hizo la mujer, esta princesa, al ver a ese bebé? Dice, y teniendo compasión de él, dijo. ¿Quién movió a esta mujer a tener compasión de ese niño? Las casualidades, hermano, ahí las probabilidades. Este Moisés ha nacido con buena estrella, dice cualquiera, ¿verdad? Tiene buen ángel, dice la gente. No sé de dónde sacan esas locuras. No, hermano, en la vida del creyente no hay tal cosa como suerte, no hay tal cosa como coincidencia. ¿Sabe qué sí hay en la vida del creyente? Un Dios que controla todo. Amén. Un Dios que no se le escapa el más mínimo detalle. Y el niño va a llorar precisamente ahí, y la mujer lo va a ver y va a pedir que lo traigan, y dice ahí que ella tuvo compasión de él. Es Dios, hermano, actuando de forma sobrenatural. ¿Qué le parece a usted esa historia? ¿Cree usted que todo eso fue casualidad? La situación más difícil redunde para bien a aquellos que le aman y que son llamados conforme a su propósito. Eso dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Y eso se ve aquí en la vida de Moisés. Y no solo en la vida de Moisés, hermanos, sino que nosotros, si fuésemos observadores, lo veríamos también en la vida nuestra. ¿Cuántas cosas suceden a nuestro alrededor? Y a veces nosotros pensamos, qué suerte la mía, dice uno, ¿verdad? Hoy me levanté con el pie derecho, dice usted. Hoy todo me salió bien. No, hermanos, Dios hace que todas las cosas a nuestro alrededor, aunque aparentemente para nosotros quizás sean malas, pero Dios hace que todas esas cosas redunden para bien en la vida de sus hijos. Amén. Y eso es lo que Dios hizo con Moisés, ¿sabe? Ahí tenemos una gran evidencia de lo que el Señor hizo con este niño, ¿verdad? Con este niño llamado Moisés. Ahora,
En el capítulo 2, ¿verdad? Ya como a mediados del capítulo, en los versículos del 11 al 15, para ser específicos, vamos a encontrar un incidente que ocurrió en la vida de Moisés. Ya Moisés ha crecido. Moisés, sabe que Moisés fue criado, bueno, lo más seguro es conforme a la educación egipcia. Moisés conoció de toda la cultura egipcia. Moisés fue educado, ¿verdad?, en todos los avances que los egipcios tenían, porque si usted lee la historia, se va a dar cuenta que algo que ha caracterizado a esta región de Egipto es su gran avance, por ejemplo, en ciencias como la matemática. Grandes ingenieros, ¿verdad? Habían ingenieros hace miles de años ahí en Egipto, ¿verdad?, que diseñaron, que construyeron cosas. Había un gran avance en eso. Y toda esa educación, pues sin duda alguna Moisés la recibió. Pero no solo recibió la educación egipcia, ¿sabe? Dice la Escritura que él fue criado por ¿quién? Dice, cuando estaba pequeño. ¿Quién lo crió? Su propia madre, una mujer hebrea. Sin duda alguna también Moisés conoció de su cultura hebrea. Supo de dónde venía, supo la historia de su pueblo, la historia de sus antepasados. Moisés la supo, ¿verdad? Llegó un momento en que Moisés, dice la Escritura, que llegó y fue a visitar ahí a sus hermanos hebreos. Vea capítulo 2, versículo 11 y 12. Probablemente, de acuerdo al relato que está en el libro de los Hechos, donde Esteban habla sobre esto, probablemente Moisés tenía aquí ya casi unos 40 años. Dice versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. ¿Y cómo los vio a los hebreos? Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Y qué hizo Moisés? Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, o sea que nadie lo miraba, ¿qué hizo el hombre? Mató al egipcio y lo escondió. ¿Dónde? Lo escondió en la arena. Este hecho en la vida de Moisés, ¿verdad? Un hecho que quizás él actuó sin pensarlo, quizás él no razonó mucho de lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Probablemente, según lo que vemos aquí, Moisés, hermanos, tenía un carácter impulsivo. Era de ese tipo de personas que a veces hablamos y actuamos sin pensar, ¿verdad? Que decimos las cosas y las meditamos 2 días después, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hice? Dice usted, ¿verdad? ¿Y por qué lo dije, verdad? Pues Moisés probablemente era alguien impulsivo, se dejaba guiar por lo que él sentía. Y aquí, hermanos, también se puede ver que quizás él era un poco violento. Aunque él está viendo una injusticia, esa no iba a ser la forma en la que Dios iba a ayudar a Israel, ¿verdad? No iba a decir, miren, levántense contra los egipcios y mátenlos. No iba a hacer eso. Pero Moisés lo hace, ¿verdad? Él se dejó guiar probablemente por eso. Y eso lo obliga a él a salir huyendo y termina viviendo en una región llamada Madián. Moisés tiene que huir, ¿sabe por qué? Porque Faraón se levantó en contra de él, porque no podía permitir Faraón de que ese acto quedara impune, ¿verdad? Que él estuviera asesinando a un egipcio y que no le pasara nada, que no hubiera justicia. Y entonces, por esa razón, él tuvo que salir huyendo. Fíjese que él se fue a una región llamada Madián, si lo puede ver ahí en el mapa. Egipto está aquí al lado izquierdo, ¿verdad? Allá donde ve aquel gran río, la parte del río Nilo. Madián era toda esa región que ve usted ahí en rojo, ¿verdad? Era una región un tanto desértica, se le llamaba también como el desierto de Sinaí, a toda la región esa, ¿verdad? Y por esa zona de ahí se fue a vivir Moisés. Y dice la Escritura que ahí fue donde él se casó, ¿verdad? Ahí se casó. ¿Sabe que aproximadamente entre Egipto y esa región de Madián habían entre unos 500 y 600 kilómetros de distancia? Son varios días de caminata a pie, ¿verdad? Son varios días de distancia entre un lugar y otro. Moisés llegó a vivir ahí. Y dice la Biblia que ahí se casó con una mujer llamada Séfora. Si quiere, vea versículo 21. Dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, ¿verdad? Y él tuvo hijos ahí también. Versículo 22, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy
en tierra ajena. Moisés llega a vivir a esa tierra de Madián y llega a vivir ahí con su suegro Jetro, ¿verdad? Usted va a leer por ahí que se menciona a este personaje llamado Jetro. Moisés, huyendo, ¿verdad?, de lo que él había hecho, llega a este lugar. Y es ahí donde tiene lugar el capítulo 3. El capítulo 3 va a ser el capítulo donde nos vamos a centrar en el llamamiento de Moisés. Vea conmigo capítulo 3, versículo 1. Han pasado quizás unos 40 años en la vida de Moisés, ¿verdad? Ya él ha crecido, cometió ese delito, ¿verdad?, de haber asesinado a un egipcio. No era la forma que Dios había preparado para libertar a su pueblo. Sale huyendo, llega a vivir con Jetro, ¿verdad? Y vea en lo que se convierte Moisés ahora, versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Hasta Horeb. ¿Y cómo se describe ese lugar? El monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Dice ahí en el capítulo 3. ¿Trabajando de qué, hermanos? Trabajando de pastor. Mire, después de ser un príncipe de Egipto, después de estar ahí en una de las culturas más avanzadas, ¿verdad?, con los privilegios que él gozaba, dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, de llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Él decidió identificarse con su pueblo Israel, lo hizo de la forma incorrecta, termina huyendo y ahora ese príncipe se ha convertido ¿en qué? En un pastor. En un pastor. Yo quiero que usted observe, a veces nosotros leemos esto, uno dice, qué bonito, Moisés estaba apacentando ovejas. No, hermanos, eso tiene un significado. Hagamos un análisis de esta situación de Moisés. Dice la Biblia que Moisés era pastor de ovejas, ¿verdad? Él andaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Moisés aproximadamente ahí en la tierra de Madián? Póngale una marca a Éxodo, vámonos a Hechos capítulo 7. Ahí está el discurso de Esteban, ¿verdad? Esteban hace un resumen del Antiguo Testamento y dentro de las cosas que él menciona, él habla sobre la vida de Moisés. Y vea lo que dice versículos 29 y 30. Para que sepamos cuánto tiempo trabajó Moisés de pastor, cuánto tiempo vivió él ahí en esa zona de Madián, moviéndose en esa región desértica, cuidando ovejas. Dice versículo 29, es Gerson el que se menciona ahí y el otro es Eliezer, se menciona en otro lugar. Versículo 30, pasados 40 años, ¿cuántos años pasó ahí? 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Note estos dos elementos en la vida de Moisés. Moisés ahora, ¿qué oficio tiene? Es pastor. ¿Cuánto tiempo ha vivido ahí? 40 años. 40 años trabajando en este oficio de pastor. 40 años viviendo quizás, sí estaba con su suegro, ¿verdad? Con su esposa y quizás con la familia de su suegro porque se puso bajo el cuidado de su suegro. Pero la mayor parte de su tiempo Moisés se movió quizás en la soledad, se movió en el desierto con las ovejas. ¿Por qué es importante que usted sepa esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios va a utilizar estos dos elementos en la vida de Moisés para cambiar su carácter. Vea los dos elementos que Dios va a utilizar. Va a utilizar el tiempo y va a utilizar el oficio de Moisés. El tiempo y el oficio van a ser los elementos que Dios va a utilizar para trabajar con el carácter de Moisés. ¿Sabe? El Moisés de hace 40 años que vivía en Egipto, ¿cree usted que él estaba preparado para la labor a la que Dios lo iba a mandar? Una evidencia sencilla de que él no estaba preparado, ¿cuál era? El hecho de que haya asesinado a un egipcio, hermano. El hecho que haya respondido con violencia. Es cierto, él ha visto una injusticia, ¿verdad? Y quizás no podía quedarse y taparse los ojos, ¿verdad? Y decir como que no ha visto, pero no era la forma en que iba a reaccionar.
Probablemente era un hombre violento, probablemente Moisés era un hombre impulsivo, probablemente era un hombre en el que iba a tener dificultades para tratar con un grupo grande de personas y con gente, no crea que gente que sea obediente, con gente rebelde, hermanos. No estaba listo Moisés 40 años antes para la labor que Dios le tenía preparado. Así que Dios viene y lo manda al desierto, hermanos. Dios toma aún los errores de Moisés, porque no vamos a decir que Dios lo movió a Moisés a cometer ese error de matar o asesinar al egipcio. No, Dios va a tomar aún los errores de sus hijos para poder trabajar con ellos, poder moldearlos y llevarlos a que se conviertan en la persona que Él desea que seamos. Amén. Dios va a utilizar el tiempo y la profesión de Moisés para trabajar con él. ¿Sabe por qué? ¿Qué cuidaba Moisés? Ovejas. ¿Quién, bueno, tal vez alguien aquí, ¿verdad? ¿Quién de los que está aquí ha cuidado ovejas alguna vez? Tal vez vacas sí, ¿verdad? Algunos creo que sí, allá cuando vivían en otros lugares, quizás cuidaron vacas, ¿verdad? Anduvieron cuidando vacas. Y ha de ser difícil cuidar las vacas. Yo veo a un señor por ahí, cerca de la casa hay un terreno, y ahí anda, y las vacas se le van por otro lado, y las anda siguiendo, y se le meten a los jardines de los vecinos. Si las vacas son desobedientes, las ovejas lo son más. No hay animalito más, y esto lo dicen los que crían animales, ¿verdad? Más ingenuo y más tonto, hermanos, usemos ahí la palabra, que las ovejas. Las ovejas son desobedientes, hermanos. Hay que andarlas guiando. Tiene que haber alguien responsable de ellas al 100% del tiempo, ¿verdad? O tenerlas encerradas en un lugar para que no se vayan, porque la oveja no sabe lo que le conviene, no sabe lo que es bueno para ella, no sabe si esa agua se puede tomar o no se puede tomar. Tiene que haber alguien detrás de ella cuidándola. Pues al Moisés impulsivo, al Moisés violento, probablemente violento, porque eso es lo que yo deduzco aquí, en lo que se narra de lo que pasó en su vida, el Moisés violento, el Moisés impulsivo, el Moisés que reaccionaba de una sola vez, Dios tiene que utilizar ese error de él y mandarlo 40 años a aprender a tratar con animales desobedientes. ¿Y para qué iba a tratar con animales desobedientes, hermano? Desobedientes. Y las ovejas lo son peor. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Peor que quién? A veces somos peores que los animalitos, hermano. A veces. Y lo digo sin ofenderlo, y me incluyo yo ahí, ¿verdad? No solo va usted. A veces somos peores que los animalitos. A veces un animalito usted le dice, ¿verdad? Aquí te vas a estar, y hace algo y se está ahí, ¿verdad? Pero dígale a un hijo usted que se esté en su casa un sábado en la tarde, un viernes en la noche. Dios va a utilizar esa experiencia de Moisés con los animales y va a utilizar el factor tiempo para trabajar con su carácter, porque Dios necesitaba un Moisés que tuviese el suficiente aguante, llamémosle así, para poder lidiar con un pueblo desobediente. Todo lo que ha pasado en la vida de Moisés hasta ese momento, hermanos, cualquiera puede decir, es producto de sus errores. Sí, es cierto, fue un error de Moisés. Fue cosas que pasan en la vida. No, hermanos. Dios está trabajando con ese hombre para utilizar esas circunstancias, y utilizar sus experiencias que él estaba ganando ahí en esa región de Madián como pastor, para poder llevarlo y convertirlo en la persona que él deseaba que fuese. Vea Números capítulo 12, solo para que vea el cambio que hay en la vida de Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Y vea si esa descripción coincide con el Moisés que vemos en Éxodo 2. ¿Qué dice Números 12, 3? Creo que por aquí lo tengo en pantalla. Dice, y aquel varón Moisés, ¿cómo era? Era impulsivo, dice. Era violento. No, pero así era, hermanos. Pero ahora, ¿cómo? ¿En qué se ha convertido? Era muy manso. Sinónimos para la palabra, porque la traducción puede tener varios significados. Era manso o era humilde, hermano. Manso o humilde, ¿verdad? Pero ¿de qué forma? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y saben qué contexto se está diciendo esto? En el contexto de la murmuración de los hermanos de Moisés, que estaban hablando en contra de él, su hermano y su hermana. En ese contexto de ese problema, ¿cómo describen a Moisés? Como un hombre, ¿qué? Manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra quizás en ese momento. ¿Qué ve usted en la vida de Moisés? Moisés de hace 40 años y el Moisés de ahora. Usted ve un cambio, ¿verdad? Un cambio en el carácter, un cambio en la forma de reaccionar, un cambio en la manera en que Moisés se iba a relacionar con las personas, hermanos. Todo eso era necesario que ocurriese en la vida de Moisés. Dios va a utilizar el tiempo y las experiencias de Moisés para cambiarlo. Eso era necesario. No podía Moisés saltarse esa etapa de su vida. Ahora, yo quiero hacer una aplicación de esto a la vida nuestra. Sabe que muchas veces estos dos factores, el tiempo y las experiencias, son los factores que el Espíritu Santo utiliza en la vida de las personas, de los creyentes, para poder capacitarnos, para poder transformarnos y llevarnos a convertirnos en la persona que Dios desea que nosotros seamos, ¿verdad? Dios va a utilizar estos dos factores, el tiempo y las experiencias, hermano. A veces hay cosas que usted ha vivido que probablemente sean producto de sus errores personales, porque muchas de las cosas, de las cosas feas que vivimos, las cosas dolorosas, no son culpa de nadie más. ¿Sabe de quién son culpa? Son culpa nuestra, de nuestras malas decisiones en el pasado. Tarde o temprano nos pasan la factura en el presente, ¿verdad? Lo que usted decidió para con su familia, ¿verdad? Aquella mala decisión, tarde o temprano le va a pasar la factura hoy. Lo que usted decidió, esa equivocación en sus negocios, ¿verdad? En las cosas que usted hizo, tarde o temprano le van a pasar, le van a llegar las facturas y usted va a decir y va a experimentar situaciones difíciles y complejas, producto de nuestros propios errores. Pero aquí es donde yo veo a Dios. Sabe que Dios es capaz de utilizar aún nuestros propios errores para poder cambiarnos, para poder moldearnos y llevarnos a ser la persona que Él desea que seamos. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo con Moisés. Eso es lo que Dios hizo con Moisés. Sabe que quizás usted esté viviendo, darle la oportunidad a Dios y a su Espíritu Santo a que use esas circunstancias para poder cambiar su vida. Y que usted sea una persona mejor, que ya no sea la misma persona que se equivocó hace 20 años, ¿verdad? Sino que ahora sea la persona que Dios ha tomado sus errores y le ha enseñado y ahora usted es una persona diferente. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de los creyentes. Amén. Dios puede cambiar y usar nuestras experiencias para beneficio de Él. Ahora, dice la Escritura ahí también otra cosa que es importante. No solo Moisés era pastor, ¿verdad? No solo habían pasado 40 años. Moisés llega a un lugar en particular. Regrese a Éxodo capítulo 3. ¿A qué lugar llegó él? Dice. No, sí estaba viviendo en la región de Madián, pero llegó a un monte. ¿Cómo se llama el monte? Dice ahí. El monte Horeb. Ese monte es importantísimo. Moisés va a llegar al monte Horeb. ¿Dónde estaba el monte Horeb? Fíjense que la zona específica del monte se desconoce, pero se acepta a raíz de la historia, ¿verdad? Que está más o menos en esa región, ¿verdad? Por eso que usted lo va a ver en un mapa y va a ver que dice Monte Horeb entre signos de interrogación, porque no se sabe. En esa zona es una zona con varias montañas, ¿verdad? Que están contiguas. Entonces no se sabe exactamente cuál de todas esas era el Monte Horeb. Pero la Biblia afirma que Moisés llegó ahí, a ese monte. Y no era un monte cualquiera. El escritor sagrado, que obviamente es Moisés, ¿verdad? Anticipadamente está describiendo cómo ellos concebían ese monte. Ese monte lo consideraban como un monte santo, el monte Horeb. ¿Sabe qué otro nombre se le da al monte Horeb para que cuando usted lea la Biblia lo sepa? Es el monte Sinaí. Horeb y Sinaí se refiere al mismo lugar. Cuando en algunos lugares dice y llegaron al monte Sinaí, en otros lugares va a decir y llegaron al monte Horeb. Es el mismo lugar. Moisés va a llegar ahí. ¿Por qué es importante ese monte? ¿Sabe? En primer lugar, porque va a ser el lugar, el punto de encuentro entre Dios y Moisés. El llamamiento de Dios hacia Moisés y el compartirle Dios ese plan a Moisés va a ser en el monte Horeb. Pero no solo eso. Más adelante, la revelación de Dios, de su ley, las tablas de la ley van a ser dadas a Moisés. ¿Sabe dónde? En el mismo monte. En el monte Sinaí.
o el monte Oreb, ¿verdad? Es un lugar importantísimo. Por eso, para los judíos, hablar de ese monte era un monte santo. ¿Sabe que otra forma que le llaman a ese monte actualmente es el monte de Moisés? Así le llaman, ¿verdad? Es uno de los nombres que le dan por ese evento que recuerdan tanto judíos como musulmanes, ¿verdad? Y cristianos también. Recordamos eso que Dios, que ocurrió con Moisés y con Dios en ese monte. Moisés llegó al monte Oreb o monte Sinaí. Veamos qué pasó en el monte. Versículo 2 dice, y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. Y mire de qué forma se le va a aparecer el ángel, o qué va a utilizar el ángel ahí, en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le apareció en una llama de fuego, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué pasó con la zarza? Y la zarza no se consumía. El encuentro de Moisés va a ser un encuentro no con un ángel cualquiera. No es un encuentro con Gabriel, ¿verdad? No es un encuentro con cualquier otro ángel. Va a ser un encuentro con un ángel especial. Y si usted ha estado en los estudios anteriores, ya hemos explicado a quién se refiere la Biblia cuando habla del ángel de Jehová. ¿A quién se refiere? A una aparición de Cristo, probablemente. Una cristofanía, es Cristo apareciéndose antes de nacer físicamente. Él es preexistente, ¿verdad? Él no tuvo principio ni fin. Él ya estaba. Y de hecho en el Antiguo Testamento el Señor Jesús estuvo obrando en una gran manera, solo que no tenía el nombre Jesús ahí. ¿Cuál era su nombre? El ángel de Jehová. Entonces Él se está encontrando con Dios. Dios mismo se le está apareciendo en ese monte. ¿Sabe que Dios va a utilizar un acto sobrenatural o un milagro? Porque ¿qué es un milagro, hermano? Un milagro es algo que no tiene explicación, algo que la lógica humana no puede explicar. ¿Cómo explica usted un arbusto que esté prendido en fuego, ¿verdad? Que esté quemándose o esté lleno de llamas, pero que pase el tiempo y no se consuma? Es un milagro, ¿no? Es algo sobrenatural, algo que solo Dios podía hacer ahí. Dios va a utilizar ese milagro para captar la atención de Moisés. ¿Y sabe por qué necesitaba Dios captar la atención de Moisés? La Biblia no narra un encuentro previo entre Dios y Moisés antes que esto, ¿sabe? Probablemente Moisés escuchó de Abraham, ¿verdad? Del Dios de Abraham, escuchó de que su antepasado Isaac adoró a un Dios también por ahí, ¿verdad? Que le hizo grandes promesas. Escuchó que Jacob, también su antepasado, adoraba a ese Dios, ¿verdad? Escuchó todas esas historias que se transmitían de forma verbal de los padres a los hijos. Probablemente las escuchó de ¿quién? ¿Quién lo crió? Su madre, ¿verdad? Su madre le tuvo que haber contado la historia de su nación. Moisés conocía a ese Dios de lejos. Quizás él sabe de qué sí sabía Moisés, de los dioses de Egipto, ¿verdad? ¿No es cierto? El dios Nilo, había un dios con cabeza de halcón, este dios con cabezas de bueyes, ¿verdad? Y tenían distintos nombres y distintas deidades. Él conocía eso porque era la cultura, hermano. Decía Dios, él nunca había tenido un encuentro con el Dios verdadero, y Dios tenía que marcar un antes y un después en la vida de Moisés en ese encuentro. Por eso Dios va a utilizar este milagro sobrenatural, porque sabe, si usted lo ve así, Dios tenía que convencer a este hombre de que él era Dios y que él era más grande que cualquier otro Dios que él hubiese conocido en Egipto. Dios lo va a hacer, y va a hacer este milagro sobrenatural. ¿Qué hizo Moisés? Versículo 3. Entonces Moisés, mire qué hizo el hombre. ¿Qué hizo? Dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. El hombre pensaba que quizás estaba viendo un espejismo, ¿verdad? Estaba viendo algo que solo ocurría en su mente. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esto no es normal, dijo Moisés, ¿verdad? Y vea qué hace ahí, versículo 4. Viendo Jehová, ¿quién dice que se le apareció antes? El ángel de Jehová. Y ahora, ¿quién dice aquí? Jehová. ¿Por qué hace ese uso indistinto de los dos nombres? Porque es la misma persona. Es Dios apareciéndosele ahí, ¿verdad? Viendo Jehová que él iba a ver, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué hace él? Le dice, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué clase de tierra era? Tierra santa es. Note dos cosas ahí. Dios va a llamar a Moisés por su nombre.
¿Ya lo vio? ¿Y qué tiene, hermano, de sobrenatural? Hermano, Moisés no conocía a Dios, pero Dios sí conocía a Moisés. Dios nos conoce a todos nosotros. Él dice la Biblia que llama a las estrellas, ¿por qué? Por su nombre, aún a las estrellas, hermano. Quizás alguien diga, ay, y Dios no está interesado en mí. Mire, Dios conoce su nombre. Dios lo creó a usted. Y Él está esperando tener un encuentro con usted, así como con Moisés. Dios está revelándole a Moisés, al decirle su nombre, está revelándole la autoridad que Él tiene sobre él. El saber el nombre de una persona le daba autoridad a la otra persona. Si usted no conoce el nombre de alguien, usted no tiene autoridad sobre esa persona. Pero cuando usted ya lo conoce, usted ya tiene autoridad, ¿verdad? Ya hay un lazo que los une. Dios le está mostrando que Él tiene autoridad sobre él, y Dios le está demostrando que Él es omnisciente. No necesita Dios preguntarle, hey, tú, pastor, ¿cómo te llamas? Decime cómo te dicen. No, Dios ya sabe, ¿verdad? Hasta el apodo de Moisés sabía Dios quizás, ¿verdad? Ahí. Dios lo sabe, Dios es omnisciente. Esa es una de las cosas que Dios le está revelando. Y Moisés sin duda alguna se sorprendió por eso. Ahora, Dios le pide a Moisés que se quite algo al acercarse a ese lugar. ¿Qué le dijo que se quitara? Su calzado. Dios le dijo, quítate las sandalias. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios le pide que se quite las sandalias? Es que acababa de trapear el ángel, ¿verdad? Y le iba a llenar de lodo, ¿verdad? No, hermano, si era tierra. ¿Por qué le pide Dios que se quite las sandalias? ¿O por qué le pide que se quite el calzado? Dios le dijo ya de entrada, con decirle el nombre, le dijo, yo siente, yo tengo dominio sobre ti, yo te conozco, ¿verdad? Pero ahora le dice, si te vas a acercar a mí, te vas a tener que despojar de tu calzado. Porque el lugar al que vas a llegar, el lugar en el que vas a poner tu pie, no es cualquier tierra, le dijo el Señor. ¿Es tierra qué dice? Tierra santa, ¿sabe? Dios le está enseñando a Moisés la grandeza de su santidad y la bajeza de la condición del hombre. Cuando Dios le pide que se quite su calzado, le está diciendo eso. Le está diciendo, yo soy más grande que vos. La condición tuya no es igual a la mía. Tu condición es inferior, mi condición es superior, altísima por sobre cualquier ser humano. Dios le está marcando la grandeza que hay entre su posición como Dios y la bajeza, hermano, de nuestra posición como seres humanos. Le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar es un lugar santo, ¿sabe? Apliquemos esto a nuestras vidas, hermano. A veces nosotros, por la familiaridad que tenemos de orar con Dios, de hablarle al Señor, de leer en su palabra, ¿verdad? De repente, ¿no le parece que a nosotros se nos olvida que hay una diferencia entre Él y nosotros? Es cierto que Él nos ama. Es cierto que Él se identificó con nosotros al hacerse hombre y humillarse, hermano. Ese es un estado de humillación para Dios. Jesucristo encarnado es la humillación de Dios. Dios tomando forma de hombre. Es cierto que Él lo hizo. Es cierto que Él nos acepta. Es cierto que la Biblia dice que tenemos acceso o libre entrada. ¿Hacia dónde? Hacia el trono de la gracia de Dios. Que podemos acercarnos. ¿De qué forma? Confiadamente, dice la Escritura. Todo eso es cierto. Es cierto que Dios es nuestro Padre, es cierto. Es cierto que Dios es nuestro amigo, es cierto, hermano. Es cierto. Pero nunca debe olvidársenos que Dios no es como nosotros. Que hay una grandeza en Dios que nosotros debemos respetar. Respetar que Él está por encima de todo, hermano. Y si yo me acerco a Él, y si yo lo busco a Él, si yo voy a hablar con Él, si yo voy a adorarle a Él, no lo voy a hacer del tú al tú. No lo voy a hacer creyéndome que soy digno, ¿verdad? Igual que Él. No lo voy a hacer creyendo como que Él tiene que estar agradecido porque yo hago las cosas para Él. Dios debe estar agradecido porque yo le sirvo, ¿verdad? Dios tiene que estar agradecido porque yo le doy esto, yo le doy lo otro, hermano. La condición es, Dios es alto, altísimo, y nosotros somos lo más bajo que hay. Le dijo, quítate el calzado de tus pies. Cuando usted se acerque a Dios, hermano, acérquese con humildad. ¿Sabe que quitarse el calzado es también señal de qué es? Es de humildad. Es decir, yo no soy nada, ¿verdad? Aquí estoy. Tú eres el grande, tú eres el digno, la gloria es tuya. No dejemos, hermanos, que la familiaridad nuestra a la hora de venir a orar,
a la hora de venir a cantar, de congregarnos. No dejemos que ese hecho de que Dios es tan cercano, ¿verdad?, nos lleve a nosotros a tratarlo a Él como si fuese alguien igual a nosotros. No, hermano, Dios es más grande. Amén. Y Él es digno de toda gloria. Él es santo y no solo una vez santo. ¿Qué dice la Biblia? 3 veces santo. Le dijo, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. Vamos a quedarnos hasta ahí. Y en la próxima ocasión vamos a cubrir el resto del capítulo 3. ¿Por qué es importantísimo el capítulo 3? ¿Por qué no pude saltarme el capítulo 3 y empezar la dispensación de la ley? ¿Sabe por qué? Porque este personaje Moisés es importante, pero porque la revelación de Dios ahí es una revelación extremadamente grande. Usted ha leído el capítulo 3. El nombre de Dios se revela en el capítulo 3. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, si el Señor nos lo permite. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si a veces se nos olvida que tú eres santo. Se nos olvida que tú eres grande y que estás por encima de nosotros.